Hola, hola, ¿cómo están? Buenas. En esta oportunidad quiero presentarles algo de física, algo de cinemática. Cinemática de la partícula. El movimiento de una partícula en curva. ¿Ya? Movimiento curvilíneo. Movimiento curvilíneo coplanar. Ya, vamos a suponer que el movimiento sea a lo largo de esta curva. Supongamos, en el sentido que estoy indicando. Ahí. Una partícula en un instante dado, por ejemplo, puede estar acá. Este es en el tiempo t. Y en un tiempo posterior estará por acá. En un tiempo t más un incremento de t. Aquí hay que trabajar con incrementos. Esos incrementos de tiempo van a tender a cero. ¿Ya? Pero por el momento todavía estamos considerando un tiempo que todavía no es tan instantáneo. Por el momento. ¿Ya? Entonces tenemos la trayectoria, la parte que está en rojo, el tiempo t. Ahora aquí tendríamos bueno, un origen de coordenadas. Acá tenemos una posición r en función al tiempo. Ya para el punto, vamos a llamar aquí el punto P. ¿Ya? Y esto va a ser el punto P'. Ya P'. Entonces, la posición es r en el tiempo. La posición del punto P' va a ser r'. R', o si no r, función de t más incremento de t. Ya, mejor así. Ya está. Entonces podemos considerar el punto inicial, el punto P, y el punto final, el punto P'. Pero sí, claro, el cuerpo se está moviendo. No, es que no significa de que empiece el movimiento acá y acá, sino se está moviendo, ¿no? Solamente para el instante, para el tiempo que estamos considerando, ya, bueno, el punto inicial, el punto final. Tenemos un arco, una longitud de arco, que va de P a P', sería un delta S. Un delta S, es un escalar. Después tendríamos el segmento, ¿no? El segmento que va del punto P al punto P', o sea, el delta R. Este es el delta R. Este es el delta R. Entonces la variación de R en el tiempo nos va a indicar en la velocidad. Entonces la velocidad, aquí en el movimiento curvilíneo vamos a trabajar, bueno, la posición que está dada con los vectores R. R en el tiempo t, R en un tiempo posterior. Ya t más delta t. Ahora vamos con la velocidad. La velocidad es la variación de delta R. Velocidad. La velocidad instantánea. La velocidad v. Entonces la velocidad v viene a ser igual. Tendríamos aquí, no se puede tomar un límite. Límite cuando delta t tiende a cero. O sea, aquí sí estamos considerando ya un instante de tiempo. O sea, desde la posición P a la posición P' hay un instante de tiempo. ¿Ya? Ese delta t tiende a cero. Y al límite de delta R que es un vector, sobre delta t, tiempo, es un escalar. Ya. Y esto ya sabemos que es igual, por geometría, delta t tiende a cero, ya por geometría tendríamos que el delta R no es otra cosa que la diferencia entre la posición final, digamos, la posición de P' y la posición de P. Entonces aquí tendríamos ya R, función de t más incremento de t, menos RT sobre delta t. Ahí. Claro, ese límite lleva toda la derivada, ¿no? Ese primer miembro no es el nabla. Esto es el vector velocidad. La raíz del vector está muy abajo. Ya, esta es la velocidad. La velocidad instantánea. Ya, entonces tendríamos ahí la velocidad. Bueno, la velocidad es tangencial, estrictamente tangencial. La velocidad v. En el punto P tendríamos así. Es tangente a la curva. La velocidad v. Ya, es tangente a la curva. Ya, delta R sobre delta t. Ya, el límite. Ya, ahora el delta R sobre delta t. El delta R, como esta es una derivada,
Esto a la larga va a ser una derivada. Esto viene a ser, este límite de delta R sobre delta T es la derivada del diferencial de R, o sea, el diferencial de R respecto al tiempo. La derivada de R, vector, respecto al tiempo. Ahí, ya está. Entonces, esa es la velocidad. Ya, ahora continúa por acá. Entonces, la velocidad, el vector velocidad viene a ser igual. Ya, la derivada de R en el tiempo. Derivada de R, vector. El diferencial de este es un diferencial de R. A la larga, cuando ya el delta R tiende a 0, este vector que está en amarillo, el delta R, ya es un diferencial de R. Ya, entonces, un diferencial. Entonces vamos a tener, pero esto lo vamos a expresar así. Ya, el diferencial de R sobre el diferencial de S. Ya, por el diferencial de S respecto al tiempo. Ya. O sea, sobre el diferencial de tiempo. Ahora sí. O sea, simplemente hemos hecho este artificio, ya matemático. Es decir, hemos dividido y multiplicado. El delta S vendría a ser en este caso ya el arco. Ya podemos hacer tal vez otro gráfico con un costadito, acá nomás. Ahí. Ya entre los dos puntos, entre el punto P y el punto P'. Ya, el delta S es el arco. El delta S es el arco y el diferencial de S, este es estamos trabajando aquí con diferenciales, ¿ya? Entonces este es un diferencial de S, ¿ya? Y el segmento vectorial es el diferencial de R. Ya, diferencial de R. Muy bien, la velocidad tangente a la curva. Ya, pero hemos hecho este artificio. Ahora, como es un instante de tiempo, el delta t tiende a 0, es un instante nada más, obviamente el punto P y el punto P' están prácticamente pegados. Claro, por cuestión didáctica no lo voy a dibujar casi pegado, no se va a notar nada en el gráfico, ya, pero hay un instante de tiempo de P a P'. Este es un diferencial de R. Ahora, por eso el módulo de este diferencial de R es el arco. Es el arco. Entonces, si tenemos ya el vector, este es el vector, sobre su módulo, esto representa un vector unitario. Ese es un vector unitario. Todo este corchete representa un vector unitario tangente. Un vector unitario tangente a la curva. Entonces aquí hay un vector unitario. Tangente. U sub t. Aquí también podemos dibujarlo. Una tangente, un vector unitario tangente. U sub t. Ya, este es vector unitario tangente. Ya, vector unitario tangente. Ya, y el otro término, la derivada de S en el tiempo, esa es ya la variación de la rapidez, porque el diferencial de S es el arco. Y en el tiempo es la rapidez. Entonces, todo este factor ya viene a ser la rapidez. ¿Ya? Entonces, bueno, ya está la fórmula, ya, pero vamos a ver así. El vector B es igual, empezamos con la rapidez. La derivada de S respecto al tiempo, la rapidez, por el vector unitario tangente. Ya está, ¿ves? Esa viene a ser la fórmula de la velocidad. La velocidad instantánea, ¿ya? En el movimiento curvilíneo de una partícula. Ya, ese es el vector velocidad. Esta es la velocidad. Ya más indicada acá, ¿no? El desarrollo. Ahora, el otro parámetro viene a ser la aceleración. A ver, vamos con la aceleración ahora. La aceleración. El vector aceleración. Ya, la aceleración. La aceleración ya sabemos, bueno, por física 1 inclusive, de que la aceleración es la derivada de la velocidad respecto al tiempo. ¿Cierto? Entonces, la aceleración, el vector de aceleración es igual a la derivada de la velocidad respecto al tiempo. Otra cosa, en cuanto a notación, la velocidad, que es la derivada de S en el tiempo,
por el vector unitario, esta velocidad, o sea, este paréntesis sobre todo, esta rapidez, se puede denotar, o sea, es una notación mecánica, ¿no? Cuando hay una variación en el tiempo se denota con un puntito arriba. Es decir, esta fórmula también se puede escribir de esta manera. Esta fórmula puede ser así. ¿Ya? La velocidad del vector velocidad es igual a ese punto. Ese punto por el vector unitario tangente. Ahí va. Entonces, es la misma fórmula. Solamente es cuestión de notación. Una forma más comprimida de repente. ¿Ya? Eso. Entonces, ese punto significa la derivada de ese tiempo. Claro, aquí también puede ser b punto. Ya puede ser. Ya, pero vamos a trabajar así de forma normal todavía. Ya, la derivada de b en el tiempo. Ya, esto viene a ser igual a la derivada respecto al tiempo, ya, de b, pero b es esta fórmula. Entonces, y tiene dos factores. Un factor es la rapidez y el otro factor es el vector unitario. Entonces tendríamos ya la derivada de s respecto al tiempo como primer factor y por el vector unitario tangente. Segundo factor. Entonces, el vector aceleración es igual. Bueno, aquí utilizamos matemáticas, la derivada de un producto. ¿No es cierto? Este es igual al primer factor, la derivada de s respecto al tiempo, que es la rapidez, ya por la derivada respecto al tiempo del vector unitario tangente. Ahí. Ya más el vector unitario tangente por la derivada respecto al tiempo de la derivada de s respecto al tiempo. Ahí tendríamos una segunda derivada. Una segunda derivada. Entonces, la aceleración, el vector aceleración viene a ser igual. A ver aquí tenemos la rapidez. Ya, todavía no utilizamos la notación puntual, así con la notación de respecto al tiempo. Ya la derivada de s respecto al tiempo. Ya esta es la rapidez. Ya por la derivada del vector unitario tangente respecto al tiempo. Ya eso hay que desarrollar. Ahora aquí empezamos con la segunda derivada. La segunda derivada de s respecto al tiempo. Ya esta segunda derivada por el vector unitario tangente. Ya está. Entonces, aquí vamos a poner la fórmula o la expresión número 1. Ahí, número 1. Todo estaría bien, el problema está acá. Hay que desarrollar esto. Ahí, ¿ves? Eso hay que desarrollar. Porque esto viene a ser rapidez, esta es la aceleración. Esta es la aceleración tangencial. Aquí está el problema. La derivada del vector unitario. El vector unitario tangente no es un vector constante. Porque ese vector unitario tangente depende de la posición de la partícula en un instante dado. Entonces, en este instante la apunta así. Cuando está en P', apunta para acá. ¿Cierto? Más abajo apunta así. Entonces, no es una constante. O sea, por lo tanto, se puede derivar. Entonces, a ver, aplicamos la derivada. Tenemos que hacer una cosa así como esta. A ver, la derivada del vector unitario. Voy a utilizar la pizarra al máximo, porque de repente me va a faltar. A ver, la derivada de un sub t respecto al tiempo. Derivada del vector unitario tangente respecto al tiempo. Esto es igual a la derivada del vector unitario tangente. Hacemos el mismo artificio que se hizo acá. Y al respecto de s también podemos ponerle. Respecto de s, ya por la derivada de s respecto al tiempo. Ahí. Esta es la rapidez. Esta es la rapidez. Igualito que esto, es lo mismo. Ahí tenemos la rapidez. Esta es rapidez. Es la rapidez. El problema está en el primer factor. Aquí. Ya, entonces, esto va a ser la fórmula. Esta que sea la fórmula 2. La expresión 2. Ya está. Ahora desarrollamos esto. Ya, con este criterio.
y con un gráfico parecido a esto. A ver, ¿ya? Entonces tendríamos aquí la derivada del vector unitario tangente respecto al tiempo. Es igual. Ya, vamos en orden. Empezamos con el límite. Ya, límite. Este es igual al límite. Ya cuando delta S tiende a 0. ¿De quién? Es la derivada de un vector unitario. Aquí, por ejemplo, la derivada de R respecto al tiempo es el límite del delta R. Si es diferencial de R, es un delta R. Ya sobre delta T. Y acá aquí abajo va a ser un delta S. Delta S. Y arriba vamos a tener un delta U sub T. Ahí. Delta, o sea, una variación de vectores unitarios. Un vector unitario en una posición inicial y un vector unitario en la posición final. Entonces ahora vamos con esta parte acá. Este es igual al límite. Límite cuando delta S tiende a 0. Ya D. Ahora aquí. Esta es una variación de vectores unitarios. Va a haber un vector unitario tangente ya función de S más incremento de S. Ya menos el vector unitario tangente función de S. Sobre delta S. Donde delta S tiende a 0. Por eso la derivada. Ya. O sea, hemos utilizado un criterio como esto. ¿Ya? Ahora, es necesario su gráfico. Así como este gráfico. Es necesario. Ya, entonces dibujamos la curva. Una curva. Ya, por ejemplo así. Le supongamos. La dirección del movimiento. Ahí. A los dos instantes, bueno, P'. Y P' se supone que los dos están casi pegados. Bueno, como les decía, por cuestión didáctica no puedo juntarlos. Si no, no se va a notar nada. Ya, entonces, tendríamos, desde aquí, son vectores unitarios tangentes. Entonces, aquí vamos a hacer así. Vamos a ver esta aquí un poquito más abajo. Aquí vamos a hacer así. Ya, en el punto P. En el punto P vamos a tener ahí la tangente. Ya, un vector tangente. Entonces vamos a poner así. Unitario, ¿no es cierto? Así. Tangente a la curva. Ahí más o menos. Ya. Este es el vector unitario tangente y a función de S. Ahí. Ahora en el otro punto, aquí también otro vector unitario. Tangente. Vector unitario tangente, función de S más incremento de S. Ya, S más incremento de S. Ahí. Como es un instante de tiempo, estos dos trazos radiales, o sea, estos dos radios prácticamente son iguales. Entonces, este es un radio ρ, que se llama radio de curvatura. Y el centro, este punto, es el centro de curvatura. Entonces los dos radios prácticamente son iguales. El ángulo, ya que es un instante de tiempo, el ángulo es un diferencial. Es un diferencial de fin. Entonces, bueno, aquí sería un incremento. Incremento de fin. Ya está. Es un incremento, que ese incremento va a tender a 0. Ya. Entonces, como es un instante de tiempo, le decía, y el punto P, los puntos P y P' están casi un solo punto, están pegados prácticamente. Entonces lo que podemos hacer es ya poner este vector en P, ya que están casi juntos, ya que es un instante de tiempo. Entonces vamos a trasladar este vector. O sea, en magnitud, dirección y sentido, ¿no? O sea, más o menos así. Ahí. Aproximadamente. Claro, es exagerando, ¿no? En sí es casi el mismo punto. Entonces, esto viene a ser el vector unitario. Este mismo vector unitario. Vamos a ponerlo por acá, a ver. Este es el vector unitario U sub T, función de S más incremento de S. Ya está. Entonces, como son tangentes,
Por geometría ya sabemos de que este ángulo es el mismo, que este ángulo central. Este ángulo es el delta phi. Es el delta phi. ¿Ya? Ya, entonces, aquí podríamos dibujar, claro, como una especie de arquito, que va del final al inicial, o sea, así, ese arquito. Ya, ¿cuál es la magnitud de ese arquito? Por trigonometría, es radio por el ángulo, ¿cierto? Ya, radio por el ángulo. Ya, los radios valen, en este caso, son los vectores unitarios. El vector unitario tiene módulo 1. O sea, módulo 1, módulo 1. Ya está, 1. Y por el ángulo que es delta phi. Entonces aquí, delta phi. Delta phi. Ya, ahora vamos a esta parte, a este paréntesis. Ya, y el delta U sub t, que aparece ahí en la fórmula, el delta U sub t es esto. Este es el delta U sub t. Este trazo amarillo, este vector amarillo. Aquí vamos a poner así. Vamos a indicar la parte, ¿sí? Este es el delta U sub t. ¿Se da cuenta? Entonces el delta U sub t. Entonces, por lo tanto, el delta. ¿Y cuál es su...? Este es el vector es el amarillo. Y su módulo, digamos, es en la parte que está en verde. O sea, el incremento de phi. Porque los radios, los radios entre comillas, porque los vectores unitarios hacen las veces de radio. Ya, módulo 1, entonces 1 por 1 y por el ángulo, delta. Entonces, esta parte, el delta U sobre delta S, entonces delta U sub T. Delta U sub T sobre delta S. Ya, eso es igual a qué. Ya, el delta U sub T. Ya, ¿cuál es su...? Este vector podemos expresar como su módulo. Ya, su módulo y por un vector unitario. Ya, módulo y por... Ahora otra cosa. En el vector amarillo, ese vector amarillo, esto va al revés, ¿no? Esto va al revés. Esto va al revés. Ese vector, a ver, al revés. Ya, ahí. Eso cuando se prolonga esto va a tender a llegar hacia el centro. Vamos a inclinar un poquito. Ahí. Ahí. Cuando se prolonga esto, va a tender hacia el centro. Y entonces ahí tendríamos el delta U sub t, este es el delta U sub t. Entonces el delta U sub t viene a ser igual a su módulo es el delta phi. Ese es el módulo. Ya, ahora hay un vector unitario justo que apunta hacia adentro. O sea, hacia adentro, ¿dónde es? Hacia el centro O. Ya, este vector unitario es el vector unitario normal. U sub n. Entonces sería delta U sub phi por vector unitario normal. Ya. Todo esto sobre delta S, ¿no es cierto? Ahora, de delta S, ahora ya nos vamos a otra vez este gráfico, pero con el ángulo delta phi acá, y toda esta curva azul es el delta S. Esto hay que indicarlo de alguna forma, el delta S, ya bueno, ya de P a P', pero el delta S, vamos a indicarlo acá nomás, ¿ya? El delta S. Delta S es la longitud P'. O sea, el arco, en otras palabras. Entonces, este arco, que va de P a P', que es el delta S, es igual a ρ por el ángulo. Entonces, el delta S, este delta S, lo reemplazamos como ρ por el ángulo. Ya, ρ por el ángulo que es delta phi. Es el delta S de acá. Ahí, ¿ves? Lo estamos analizando esta parte, vamos a ver con azul mejor. Sí. Esta es esto. Entonces ahí vemos de que el delta phi se cancela. ¿Y qué cosa queda? Entonces tendríamos, el límite ya no tiene sentido prácticamente. Entonces podemos escribirlo, pero ya no hace falta en realidad. Porque ya desapareció el delta phi. Entonces tendríamos ahí el delta S que se reemplazó por ρ por delta phi. Entonces el límite cuando delta S tiende a 0.
Si el delta S tiende a 0, obviamente también el delta phi tiende a 0. Eso es lógico. Ya D, el delta U sub T, o sea, la variación del vector unitario tangente sobre delta S, ¿a cuánto se reduciría eso? ¿O a qué se reduce? Se reduce a 1 sobre ρ por el vector unitario normal. La inversa del radio de curvatura por el vector unitario normal. Ya, U sub n es el vector unitario normal. Ya, esta que sea la fórmula o la expresión número, estábamos en la número 2, la número 3 sería. Esta que sea la número 3. ¿Ya? La expresión 3. Ya, entonces, y esa es la derivada, ¿no? Esa es la derivada. Aquí podemos reemplazar por la derivada, entonces un paso más todavía, un paso más. Un paso más. Es el límite, se convierte en la derivada. Entonces, poniéndolo como derivada, vamos acá, aquí sería. Entonces, esto es una derivada, sería la derivada de U sub t, ya respecto, la derivada de U sub t respecto del tiempo, ¿no es cierto? Ya respecto del tiempo. Ya, este es igual a 1 sobre ρ, la inversa del radio de curvatura por el vector unitario normal. Ya, esta sí va a ser la fórmula o la expresión 3. 3, ya está bien, 3. Ya está. Este 3 lo reemplazamos acá. ¿Dónde sería? 1, 2. Aquí es. Aquí tendríamos en U sub t respecto al tiempo. Ya, este es U sub t respecto de S, ¿no es cierto? Ya, respecto de S, U sub t respecto de S. U sub t respecto de S. Respecto de S, aquí estamos tomando sobre delta S. Sobre delta S. Entonces sobre, ya, diferencial de S. Entonces lo reemplazamos en 2. Entonces reemplazamos 3 en 2. Entonces reemplazando 3 en 2, vamos a obtener, a ver, la derivada de U sub t respecto al tiempo. Aquí sí la derivada de U sub t respecto al tiempo. La derivada de U sub t respecto al tiempo, este es igual a, ya, la derivada de U sub t respecto de este, ¿qué es esto? Ya, primero ponemos la rapidez. Es igual a la rapidez, la derivada de s respecto al tiempo, rapidez, ya por esta expresión que viene a ser esta. Tenemos acá 1 sobre ρ y por el vector unitario normal. Ya, esta sería la fórmula o la expresión 4. Este es 4. Ya, finalmente este 4 lo reemplazamos ¿dónde? En 1. Acá. Este. Ya lo reemplazamos en 1. Entonces 4 en 1. Ya se reemplaza 4 en 1. Y obtenemos, a ver, el vector de aceleración. El vector de aceleración es igual. Ya, primero empezamos con la parte tangencial. Esta es la componente tangencial, la aceleración tangencial. La segunda derivada de s respecto al tiempo. Entonces aquí tenemos la segunda derivada de s respecto al tiempo. Ya por el vector unitario tangente. Ya está eso. Y ahora más. Ya, la rapidez. La rapidez multiplica a esta expresión. A esta. Entonces, fíjense, aquí tenemos rapidez y acá también tenemos rapidez. Sería rapidez al cuadrado. Pero primero ponemos el 1 sobre ρ. Ya, 1 sobre ρ. Ahí. Por la rapidez, la derivada de s respecto al tiempo. Al cuadrado. Ya, y por el vector unitario normal. Ahí ve. Entonces ahí tenemos el vector de aceleración. Ahí está la aceleración. Entonces ya está indicado acá, ¿no? Pero de todas maneras le ponemos, ¿ya? Aceleración. Aceleración. Entonces aquí vuelvo a recalcar, U sub t es el vector unitario tangente a la curva, tangente a la trayectoria. Entonces vector unitario tangente.
Ya, y U sub n, vector unitario normal. Ya están los dos vectores unitarios. El vector unitario normal apunta hacia el centro de curvatura, hacia el centro. Y el vector U sub t es tangente a la curva, tangente a la trayectoria en un instante dado. Bueno, eso sería entonces lo respecto a la cinemática de la partícula en el movimiento curvilíneo. Espero que no se haya malogrado el video porque salió un mensaje en la pantalla. Bueno, ojalá que no haya, después lo voy a chequear antes de subirlo. Y bueno, eso sería todo por el momento. Muchas gracias por la atención, gracias por las suscripciones y bueno, hasta la próxima. La próxima va a ser una aplicación de esto, porque por aquí me faltó pisar. Una aplicación, el próximo video, más tarde mañana. Ok, muchas gracias. Hasta luego, bye bye.